estamos en un local, una localización completamente diferente porque tenemos un stream completamente especial, diferente. Hace rato queríamos hacerlo, pero bueno, pues ya estamos aquí y le tengo que dar gracias a mi compañero Javi y Mati por facilitarnos y estar aquí conmigo hoy. Así que, pues nada, hoy estaremos un podcast especial. Vamos a estar hablando un poco sobre mi vida y, bueno, no vamos a dar más detalles, así que vámonos directo ya con Mati. Ya estamos. Sí, ya me escucho. Perfecto. Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos haciendo una mezcla muy interesante entre streaming y podcast. Así que, bueno, yo me estoy enfocando mucho en el mundo de los podcasts. Mi compañero aquí, César, está en el mundo del streaming y la verdad queríamos mezclar estos dos proyectos y a ver en cómo se van a... cómo va a impactar esto, ¿no? Es una prueba muy interesante y yo creo que aún así, pues, ¿por qué no hacerlo? Al final, este mundo de emprendimiento es vasto. Pero bueno, yo creo que sería bueno empezar contigo, César, porque mira, la verdad... Enseñando ahí el chat para que lo vea, porque bueno, lo veo aquí en la PC, pero bueno, tranquilo Javi, ya está, Javi no, Hani, están desactivados los sonidos, nadie puede canjear nada, es decir, pueden canjearlo, pero no se va a escuchar nada, así que tranquilo. Ok, perdona ahí por la interrupción. O sea, si me hacen preguntas a mí, ¿yo tengo que leer los comentarios y todo esto? ¿O para qué...? No, era para que veas, en el caso de que alguien pregunte algo, puedas tú saber lo que están diciendo. Bueno, Javi lo está viendo, yo lo estoy viendo, pero tú no tienes nada para poder ver. Claro. Ok, vale. Bueno, pues nada, saludos a todos, chicos. Es un placer, la verdad, como no conozco mucho esto de streaming, estoy aprendiendo en vivo. Todos están viendo mi cerebro trabajar. Perfecto. A ver, entonces... yo me acuerdo que hemos platicado de querer hacer este podcast, bro. Estuvimos literalmente en un autobús sentados y tú me dijiste, oye, ¿y si hacemos un proyecto? Como que, ¿a qué te refieres? Y luego me empezaste a platicar un poco de tu vida y mencionaste muchas cosas interesantes y cuando te empecé a escuchar, bro, o sea, en 15 minutos dijiste tantas cosas que yo dije, creo que estoy hablando con un ser muy sabio que pasó por tantas cosas en su vida que te ves joven. Y a una joven edad creo que has pasado muchas cosas, pero bueno, más que nada tú vienes de un país que es Cuba. Yo creo que para mí Cuba es uno de los países más atractivos o puedo decir que me llaman la atención porque cada cubano que yo he conocido o cubana que he conocido en donde sea, donde yo he estado, tanto en México, Serbia, donde sea, todas las personas son muy inteligentes, educadas, tienen una mente clara y hacen las cosas que hasta uno piensa son genios. Pero luego escuchas en un régimen que se encuentran y dices, wow, qué extraña situación. Y luego ves artistas que son de Cuba, como esta Camila Cabello, etcétera, ¿sabes? Estoy nombrando ahorita más famosos, pero luego tienes luchadores como Joel Romero, etcétera. Son personas que han salido del país, bueno, no sé si Camila, pero Joel sí, y que han logrado cosas increíbles. Y por eso quería platicar contigo, porque aunque tú no eres de ese calibre de fama o de famoso popular, tú eres una persona común, pero las cosas que haces no es de este planeta. Bueno, siento que no es algo de todos los días. Así que cuando te escuché hablar y dije, wow, creo que sería bueno pasarte el micrófono y que nos compartas, güey, porque tú tienes ahorita, ¿cuántos años tienes? 28 años. 28. O sea, 28 años y ahorita que te vaya a ir preguntando ya nos dirás, pero con 28 años me has comentado que has tenido al mismo tiempo como 7 trabajos. Estabas haciendo 7 trabajos en Cuba, ¿no? En Cuba, antes de venir para acá, para Serbia. Exacto, o sea, yo estoy estúpido para esas cosas. No sé, güey, yo la verdad no entiendo cómo pudiste hacer 7 trabajos, pero me empezaste a explicar la situación, yo dije, wow, y considero que tu vida
es un buen ejemplo para las personas entender, sobre todo jóvenes, entender que el único límite es tu mente, güey. Es tu mente. Y tú sobrepasas todas las barreras mentales que yo digo, wow, la verdad quiero escucharte. Pero bueno, vamos a empezar desde poco a poco. Primero, tú eres de Cuba, ¿cierto? ¿Cómo fue crecer en Cuba? ¿Cómo es Cuba, bro? Porque yo nunca he ido, he escuchado, pero quiero saber desde tus palabras cómo es, güey. ¿Qué es Cuba? ¿Cómo es vivir allá? Vale, a ver, yo de Cuba, pero dentro de Cuba yo nací en lo que es la provincia de Holguín, no exactamente la provincia de Holguín, fue en apartado, en un pueblo que se le dice Moa, que es una ciudad minera, es donde se extrae la mayor cantidad de níquel de Cuba, que allá hay una fábrica que es canadiense, y bueno, mi madre trabajaba ahí, pero por el tema de contaminación, los médicos le dijeron a mi madre que tenía que sacarme de allí sí o sí, porque me pasaba de los 30 días del mes, me pasaba 20 días hospitalizado. Y los médicos le dijeron, o lo sacas o aquí va a quedar el niño. Entonces, gracias a la recomendación de los médicos, me mandaron para la capital de Cuba, La Habana. Y pues allá comenzamos desde cero, mi mamá y yo. Y bueno, ahí pasé por diferentes adaptaciones porque no es fácil. Un muchacho pequeño, estaba en tercer grado y fue a volverme a adaptar, pero bueno, poco a poco. Crecer en Cuba es... Anteriormente era no sencillo, pero era relativamente como que normal. Ahora es más complicado por la situación tanto económica, tanto política, social, todo que está en Cuba, está enfrentando muchos problemas. Disculpa, ¿puedes nada más poner el micrófono más centrado para que Sí, te sí, podamos captar? Sí, ajá. Ok, ¿aquí? Perfecto. Sí, sí, sí. Vale. Pues eso. Crecer en Cuba fue algo complicado, pero al mismo tiempo te sirve para mejorar. Y en este caso me ha servido muchas cosas para poder yo como que empezar desde cero aquí en Serbia. Ok. A ver, igual, yo no empecé trabajando en el mundo audiovisual desde cero. Yo creo que el primer trabajo mío fue trabajando, es como un mercado donde venden lo que es la fruta, vianda, carne. Yo empecé trabajando cargando cajas. Ok. Después me acuerdo que fue una hamburguesería y heladería. De ahí empecé, después fue a la universidad. Y bueno, ya en la universidad fue cuando conocí el mundo de la fotografía y el audiovisual. Y ahí me fui desarrollando poco a poco hasta que salí de Cuba. Que saliste a Cuba. Dime, o sea, te llamó la atención lo que era el video o lo audiovisual como audio y video, ¿verdad? ¿O qué exactamente fue lo que dijo como que tuvo una chispa en ti que dijiste, esto me llama, eso quiero? A ver, fue algo interesante y cómico a la vez. Estaba con mi mejor amigo, lo que era como mi hermano, Roberto. Él tenía su cámara de fotografía, él lo conocían como el loco de la universidad porque siempre andaba corriendo para arriba y para abajo con la cámara tirándole fotos a cualquier cosa, cualquier persona. Y un día él me dijo, aguántame aquí la cámara. La cogí, yo sabía de la fotografía porque, puedes tirar video, fotos. Y bueno, sé que igual puedes grabar videos tanto con móviles y cámara, pero como que no le había dado mucha importancia. Pero el día que cogí, que él me dio la cámara, me dijo, aguántamela. Sin querer apreté el botón de grabar y vi lo que grababa la cámara y yo digo, oh, aquí. Y él me empezó como que a meter poco a poco en lo que era la parte del audiovisual. Él me llevó a bares, me llevó a fiestas y todo para que empezara él grababa y yo editaba. Cuando en aquel momento mi compu era una basura. Pero yo hacía lo imposible tratando de aprender. Cuando aquello empecé con el Sony Vegas, después fue avanzando para el Premiere y After Effects. Ujú. Y bueno, ahora Son, pues todo.
Sony Vegas, Premiere son programas que usabas para editar los videos que grababa. Sí, ¿Cómo era el nombre del chico? Roberto. Roberto. Ok, wow. ¿Y eso fue hace cuántos años? Eso fue como en el 2016. ¿Cuál fue la cámara que estaban usando? Si es que podemos... Si mal no recuerdo, era una Canon, pero bien viejita. Bien vieja. Sí, grababa, creo que era solamente a 1280 por 720. Ok, Era HD puro en calidad baja. calidad. Pero para mí eso era lo último. Claro. Pero bueno, ya después, poco a poco, entre él y yo haciendo trabajillos, fuimos como que mejorando. Yo mejoré mi máquina, él mejoró su cámara, le trajeron una cámara mejor y dijimos, bueno, vamos a ponernos para esto y nos centramos. Ok. Y hablando de el mundo del video, um, ¿qué te inspiró seguir esta carrera? Bueno, en Cuba hay una persona que lo tengo como ídolo, lo tengo como hermano, lo tengo como familia. Es José Rojas, es un productor y diseñador gráfico de Cuba, pero que desde que él estaba en la universidad, él hacía unos videos pero que muy perros. A mí me encantaban. Y yo siempre decía, desde que vi sus primeros videos cuando estaba en la universidad, yo diciendo, yo quisiera conocerlo, yo quisiera trabajar un día con él. Y era un sueño que yo diciendo, bueno, llegar a él iba como que me iba como que a costar. Mm, Y me acuerdo, estaba en el 2017, por ahí, y yo mismo me decía, bueno, ya llevaba como un año haciendo videos a bares y eso, pero diciendo, mi nivel todavía es muy, muy, pero que muy básico. ujú. Y yo dije, bueno, me voy a tomar unos meses sabáticos, me tomé alrededor de 8 meses, me puse a estudiar lo que era dirección de fotografía, me puse a estudiar edición, me puse a estudiar iluminación, varias cosas. Y después que ya tenía todo ese conocimiento básico, no un nivel alto, pero bueno, un conocimiento mucho mayor del que tenía, yo dije, bueno, me voy a lanzar con una cosa que es bastante complicado hacer y es un documental. Entonces, lo gracioso fue que contacté con esa persona, con José Rojas, y le propuse, bueno, te quiero hacer un documental sobre tu vida. Y él me decía, pero si yo no soy nadie, le digo, sí, eres alguien y créetelo. Ok. Y entonces él al principio, después que terminé todo el documental y eso, él me lo confesó, me lo dijo, yo no tenía ninguna esperanza en ti porque primero yo no te conocía y yo le dije, bueno, para no romperle la ilusión al muchacho, voy a decirle que sí. Pero él no se imaginó la repercusión, ni yo me imaginé la repercusión que iba a tener ese documental. Yo lo hice literalmente como decimos en Cuba, a pulmón, es decir, con los pocos recursos que teníamos, con una cámara malita, con teléfono grabamos, de todo. Fueron 2 meses de filmación y fueron 2 semanas de postproducción. Ya cuando lo terminamos, se lo entregamos a él personalmente. Y ya, ahí quedó. Yo me desentendí del documental. Él dijo que lo iba a subir para su canal de YouTube, pero yo dije, bueno, ya, está hecho. Esto es lo que yo quería hacer. Tiempo después, cuando yo entré a la Universidad de Diseño, la gente sabía que a mí me gustaba el tema del audiovisual y me acuerdo que en la beca había unas muchachas que me dijeron, bueno, si a ti te gusta el audiovisual, tú tienes que ver este documental porque está muy bueno, habla sobre un egresado de aquí de Lidl y que hace audiovisual y te va a gustar, te va a gustar. Cuando me ponen el audiovisual, era el documental mío y yo le digo, ¿y esto dónde lo sacaron? Le digo, no, esto, cualquier persona que le gusta el audiovisual tiene que ver esto. Entonces cópialo para que lo mires. O sea, literalmente y No sé cómo llegó ahí, incluso después cuando le dije que, bueno, fue conmigo porque le dije, ve al final a los créditos, cuando vieron mi nombre ahí diciendo, no, joda, que fuiste tú. Y yo, sí, fui yo. ¿y cuál fue el transcurso del tiempo que desde que hiciste el video, bueno, perdón, el documental, a cuando entraste a diseño, a estudiar? Ahí hice videoclip, hice más documentales, me contactó una
cantante y modelo de la Playboy mexicana. Bueno, es argentina, pero que vive en México. Y que casualmente había hecho trabajos con José Rojas. Entonces a ella le encantó el documental y ella quería un documental así para ella, de cómo fue su vida. Quería algo más sentimental, no un documental comercial. Sí. Porque yo me dedico, es decir, cuando yo hago las cosas no trato de hacerlas muy comercial porque me hace lo mismo. Entonces yo me tiro más para la parte sentimental y bueno, le hice un documental a esta muchacha. Ella le encantó. A la familia le encantó, igual lo pusieron en, es que no me sé las cadenas de México, los pusieron como en 2 televisoras de México, según lo que me contaron. Hay Televisa, hay, ¿qué más? Sí, ya se me olvidó. Bueno, hay unas varias, pero sí, Televisa es una de las más famosas, es lo que yo sé. Pero bueno, yo sé que ella es de Cancún, es decir, vive en Cancún y que por allá fue que lo pusieron. Puede ser TV Azteca, no sé, ya veremos. Creo que era esa. TV Azteca. Bueno, eso es bastante interesante. Entonces, el periodo desde que hiciste el documental a entrar a la universidad, tú y luego llegaste a hacer varios proyectos. Sí, varios. ¿Y qué tiempo fue eso hasta que tú o sea, desde que hiciste el documental a entrar a la universidad, ¿cuánto tiempo duró? ¿Fueron años o fueron meses? Yo estaba estudiando en la CUJAE, en la Universidad Tecnológica de La Habana. Yo estaba estudiando ingeniería informática. Así, me gustaba lo que era el diseño de páginas web y todo eso, pero lo otro además no me gustaba. Pero bueno, era lo que me había tocado. Pero al final logré como que cambiar de carrera, pero tenía que estar un año fuera de la universidad. Entonces el año que estuve fuera de la universidad lo aproveché para hacer todos los trabajos que podía, aprender todo lo que podía para entonces entrar. Entonces entré en el 2019. 19, ok. Es que mi pregunta es más que nada cuando viste el documental en esa universidad que te sugirieron, mi pregunta es ¿cuánto tiempo pasó desde que hiciste el documental? Esa era mi pregunta. ¿Un año? Un año, tantos meses. Un año y tantos meses y luego entraste a la universidad y dijeron, oye, tienes que checar este documental de aquí que lo hicieron para tomarlo como que base de... Exactamente. Incluso los profesores lo estaban dando como que de referencia. Sí. Para la parte de la creación audiovisual. Sí. E incluso me dijeron que lo llegaron a poner en la televisión cubana. ¡Wow! Que ni yo me lo creía. Yo dije, no, me están jodiendo. Pero no, sí, lo pusieron por allá. Sí. Pero bueno, tampoco ni me quise creer nada. Al final yo dije, vale, ese fue un documental que hice para como que iniciar de impulso. Y pues nada. Claro, y me imagino que tú, para hacer un documental como los proyectos que después hiciste, tienes que hacer como una historia, inicio, clímax, fin. O sea, lo llaman en inglés storytelling o hacer una como cuento de historia. Tú empezaste como que, empezaste a perfeccionar todo eso, ¿verdad? O sea, empezaste como que, ok, y tengo que poner esta escena y tengo que poner este color de video y que ponerle ese sentimiento y que... O sea, ¿cómo empezaste a hacer los storytellings, esas historias? Bueno, ¿Qué es lo que llama la atención, correcto? Bueno, a ver, en la parte de storytelling al principio yo no estaba muy familiarizado. Claro. Pero tenía a mi asistente de dirección, Milagro. Actualmente se encuentra en Vietnam. De trabajo. Pero bueno, gracias a ella es graduada de periodismo. Yo le ayudé igual con su tesis en la parte de postproducción. Y ella, como que yo le propuse, cuando estábamos los dos estudiando, le dije, mira, vamos a unirnos como equipo. Al final tú y yo trabajamos muy bien. Okay. Yo literalmente no tengo ni que decirle mucho porque yo le digo 2 palabras y ella sabe el resto de lo que tiene que hacer. Entonces ella me enseñó a trabajar lo que es storytelling desde la parte de periodismo, que ellos sí lo dan. Entonces, porque ellos hacen documentales. Entonces ella me enseñó esa parte y ahí fue cuando aprendí. Wow. Entonces yo cogía, es decir, para mi trabajo, yo cogí cosas de ingeniería informática, cosas de periodismo, de comunicación, porque tenía igual a un amigo mío estudiando en comunicación social y a mi asistente de dirección que era periodismo. Es decir, cogí de todo un poco y lo uní. Sí, y lo uní. Y ahora es eso,
literalmente se está creando una nueva profesión a base de eso. Porque ahorita, por ejemplo, yo estudié ingeniería en audio, bueno, audio producción, pero es eso, es ingeniería en audio. Y salir de una carrera ya no tiene valor. Ya no, o sea, sobre todo cuando estás en multimedia, tienes que saber y audio, tienes que saber y video, tienes que saber y contar la historia, tienes que saber y de dirección, tienes que saber de muchos detalles que si tú no los tienes, no tienes valor en el mercado. Y eso es algo que quería preguntarte, cómo llegaste a eso. Entonces, storytelling lo sacaste del periodismo, de informática me dijiste, ¿de dónde dijiste? Ingeniería informática, saqué lo que es la parte de páginas web. Páginas web. Y ahí donde tú uniste, como dices tú, las piezas para crear una imagen que serías tú en este caso. Uh-huh. Y que hoy en día ya es el futuro, porque lo que se está pasando es, se están mezclando muchas carreras y se está como que... Sí, porque lo típico es que, por ejemplo, una carrera te estudia muchas cosas. Por ejemplo, en diseño, por ejemplo, en el mismo diseño se separa en dos carreras, por lo menos en Cuba, diseño gráfico y diseño industrial. Pero en diseño gráfico está tipografía, está ilustración, está audiovisual, está varias cosas. Pero entonces muchas de esas no me interesaban. Claro. Entonces me resultaba como que pesado estudiar todo eso. Sí. Eso al igual que en programación, programación de ingeniería informática, que te daban muchas cosas que tú decías, ¿para qué yo quiero esto si yo me quiero enfocar en esto nada más? Yo vería bien que lo he visto en otros países que tienen divididos por esas, por las partes donde tú te quieres especializar. Uh-huh. Como que para que me obligas a estudiar una cosa que no la voy a usar, que no me quiero especializar. Pero al final. Entonces yo dije, bueno, me cojo un poquitico de cada carrera y lo convierto en una especialidad para mí. Sí. Y al mismo tiempo lo que sacaste, cómo se puede adaptar a la vida real. Porque yo creo que lo más difícil es ver qué funciona en la sociedad. Porque si tú no haces eso, y dices, ok, yo tengo una cosa ideal en mi proyecto, pero si no funciona, si la sociedad no lo acepta, es porque no... Ahí es donde empieza el negocio, es lo que quiero decir. Y bueno, tocando ese tema de audio, de videos, aparte de estos o sea, ¿dónde trabajaste? O sea, ¿qué proyectos significativos has realizado durante tus años en Cuba? Bueno, así significativos que yo pueda recalcarlo, uh-huh, sería el documental que le hice a José Rojas, que fue mi motor impulsor. Pudiera decir que también los videos de graduación de la CUAE, ¿De la qué, perdón? de la Universidad Tecnológica de La Habana. Después que yo me fui, ellos sabían que yo trabajaba eso y que lo hacía bien. Y ellos me llamaron, me contrataron para hacerle el video de graduación. Uh-huh. Se lo estuve haciendo por 3 años consecutivos. Y fue bonito, porque fue de una universidad donde yo estuve y crearle eso para ellos fue para mí especial. Otro trabajo fue el primer videoclip que hice, que me lo llegaron a nominar así como... Es como unos premios que tenemos en Cuba, que le dicen los premios Lucas. Y bueno, mi videoclip pasó. No llegamos a ganar porque, por supuesto, estaba empezando en el primer video, pero solamente que llegaran a ponerlo ahí era bastante para mí. Y el otro trabajo sí que puedo recalcar sería un trabajo que hice con RTV Comercial, que fue durante la pandemia, que mucha gente dejaron de trabajar y yo me sorprendí cuando me llamaron RTV Comercial para crear un programa de televisión y me sentí afortunado de trabajar durante la pandemia, cuando todo el mundo no podía salir. Yo era uno de los pocos que tenía permiso para poder entonces salir a realizar el trabajo para la televisión. ¿Y era
un trabajo de una empresa privada o era del gobierno? No, del No, gobierno hay del gobierno. eso. ¿Eso existe allá? ¿Hay empresas Ah, privadas? Actualmente hay algunas empresas privadas, pero no le dan completa libertad, sino pocos sectores. Wow. ¿Y tú cómo estabas dedicado en lo audiovisual? ¿Estabas en una situación incómoda, digamos, delicada? A ¿O no? ver, actualmente no sé cómo se maneja ahora en Cuba, pero en mis tiempos, como que la parte audiovisual estaba en un limbo legal. Es como que no le puedes decir nada porque por la ley no hay nada de que te detenga, Mm, pero tampoco te puedes como que registrarte en algún lugar que le debas de algo a alguien, nada. Después, creo que fue antes de yo casi salir de Cuba, unos años antes de salir de Cuba, empezaron a poner la ley que los creadores de audiovisual tenían que registrarse en un lugar y a través de eso tenías que pagar un impuesto. me imagino que alto. Exagerado. Ya con eso te lo voy a decir. Sí. Completamente exagerado. Wow. Y, ok, ¿has llegado como a hacer proyectos para, supongo que, artistas? Sí. ¿Sí? Ujú. ¿Artistas famosos o artistas conocidos solo en Cuba? Bueno, a ver, O sea, ¿sí? ¿Los el puedes doc- nombrar? yo preferiría que no, pero ¿No? bueno, Ok, está bien. Está bien. estuve, por así decírtelo, el documental que te dije para la Argentina, la que vive en México, Ok. eso para mí fue bastante. ¿Recuerdas cómo se llama o no puedes mencionar su nombre? Sí, Natalia Ontiveros. ¿Natalia cómo? Natalia Ontiveros. Ontiveros. Ok, Sí. ok, ok. Eh, a ver, está esa. Si mal no recuerdo, Marco Di Alma. Estuve trabajando incluso con José Rojas. Ujú, Estuve ayudándolo en sus filmaciones. ok. No directamente yo, pero sí, no directamente trabajando el videoclip, pero sí ayudándolo en la parte de producción. Estuve con Nio García, Yomil El Dani. eh, Fueron muchos que no se me olvidan tanto los nombres. Sí, me imagino que tenías tantos trabajos, tantos proyectos que no llegabas. Y dime, antes de que salieras de Cuba o decidieras salir de Cuba, me habías mencionado que hacías como que muchos trabajos en uno para poder vivir, ¿no? O sea, para poder alimentar tanto a ti como a la familia, supongo, ¿no? O cómo era la situación, Nada, o no nada. entendí bien. No, a ver. Gracias a Dios el trabajo hasta lo audiovisual daba el dinero suficiente como para vivir normal. Gracias a Dios ni mi madre ni yo sufrimos nada. Ok, Gracias a Dios. Siempre teníamos comida y no faltaba. Ahora, no es que te hacías rico, pero tampoco es que estabas pobre. Estabas bien. Ni muy bien, ni muy mal. Estabas bien. Entonces... Lo de los 7 trabajos, eso fue más bien porque me propuso una meta de salir de Cuba y pues, bueno, para salir de Cuba te hace falta bastante dinero y bueno, por eso fue los 7 trabajos. Me desgastó muchísimo, estuve en mucho desgaste, pero había que hacerlo y aparte me había propuesto un tiempo límite porque sabía que mi cuerpo iba a colapsar si me pasaba ese tiempo. ¿dormías? ¿Dormías o no? Si dormía, yo creo que era cuando me trasladaba de un lado a otro. Es decir, cuando me venían a recoger en el carro, dormía en ese momento, o cuando entregaba un trabajo y tenía que esperar para que lo revisaran y todo. Ajá. Ahí yo me acostaba y le decía a mi mamá, cuando veas que suena el móvil, me llamas. Ah, ok. O sea, literalmente estabas viviendo en el límite de Un las límite. cosas. ¿Y como cuánto te dormías? ¿Una hora, 2 horas máximo? ¿Menos? Yo creo que por día dormía unas 2 horas, 3 horas por día. ¿Y así duraste varios meses? Sí, fueron desde febrero hasta julio ¡Wow! del 2022. Después de haber terminado esa sesión de tantos trabajos, ¿tu cuerpo reaccionó después? ¿Tuviste como que repercusiones, digamos? Me tomé después que terminó todos esos trabajos que ya
conseguí como que el dinero que quería, que necesitaba. Ajá. Logré concretar lo del el tema del viaje. Ajá. Yo dije, ya, me tomé una semana sabática que no salí para nada de la casa. Fue literalmente durmiendo y comiendo. No hacía más nada. Ya después de eso, como ya yo sabía que tenía todo lo demás, le dije a mi mamá, voy no a parar en seco, pero sí voy a parar completamente todos los trabajos. Yo como que delegué esos trabajos a más personas para que no se perdiera y poder darle trabajo a esas otras personas. Pero me quedé más bien, creo que hasta que yo me fui de Cuba, estuve haciendo fotografías para una agencia de modelos. Y en las noches de sábado, de viernes y sábado, era en el Club Habana. Estuvimos haciendo como que videos y fotografías del evento, de la fiesta que se hacía allí. Ya, esos fueron los dos únicos trabajos que yo dije, me voy a quedar con esto porque es sencillo. Lo de la fotografía en la agencia de modelos era una vez a la semana. Y lo del Club Habana, o iba yo o iba mi amigo Roberto, que él lo grababa, entonces yo iba y buscaba las tomas, la fotografía, y ya después yo las editaba en la casa y ya se lo enviaba. Era muy sencillo. Entonces me pasaba el resto de la semana literalmente o viendo series o jugando en la compu y diciendo, ya tengo que relajarme para poder estar tranquilo. Se me había olvidado que me apareció un trabajo a última hora. Yo salí de Cuba el 13 de septiembre y me cayó un trabajo para hacer exactamente el 11-12 de septiembre, 11 y 12. Fue una sesión fotográfica para un cantante cubano-americano con que la productora es puertorriqueña. Y así fue, el 11 sesión de fotos y filmación de video y el 12 fue sesión de fotos también. Entonces me hicieron una despedida allí en la casa donde habíamos alquilado, me hicieron una despedida por la noche y ya al otro día por la mañana eso fue levantarme, prepararme y salir para el aeropuerto. Literalmente te fuiste en vivo, o sea, ni descansaste. No. Yo dije, bueno, ¿para qué voy a descansar? Son 10 horas de viaje para acá. Claro, aprovechaste. Wow. O sea, literalmente sacaste todo el jugo, güey, de limón. Pero, mira, es que lo estoy comparando Cuba con países que yo estuve, por ejemplo, como México, como Serbia. Comprar un vuelo cuando decías que sale muy caro, o sea, ¿puedes hacerme como que un ejemplo a qué te refieres con caro? A ver, ¿Es difícil salir del país? Sí, bastante difícil. Solamente por el tema de que los cubanos tenemos muy difícil de movernos a otros países por el tema de las visas. El cubano no tiene visa libre para muchos países. Y entre ellos, los pocos países que estaba en aquel momento libre visado era Serbia. Y recientemente me enteré del compañero mío, que uno de los que vino para acá primero, me dijo, las opciones eran o Georgia o Serbia. Y a última hora se decantaron por Serbia porque había más cubanos acá, es decir, conocidos de ellos, y por eso vinieron para acá, porque si no, yo hubiese terminado en Georgia. Pero al final dijeron Serbia y bueno, fue Serbia. Me preguntaste el tema del pasaje. Fueron 1.200 euros por el tema de que tampoco el tema de las escalas, si haces escala en un país de la Unión Europea, tienes que tener visado de tránsito. Y es muy complicado, las colas en las embajadas son muy grandes. Entonces, el país que en aquel momento daba como que libre visado de tránsito, así que podías pasar por ahí sin problema, era Alemania. Pero en Alemania solamente un aeropuerto. ¿Y Frankfurt? Frankfurt. El resto de los aeropuertos de Alemania te pedirían visado de tránsito. Algo ilógico, pero bueno, no sé. Gracias a Dios vine por ahí. Fueron 11 horas de vuelo desde La Habana, Cuba, hasta Frankfurt. De ahí fueron 9 horas de espera, de escala. Y me acuerdo, llegué a la 1 de la tarde a Frankfurt y salí a las 10 de la noche de Frankfurt y llegué aquí a Serbia a eso de las 11:30.
Y bueno, ya a las 11:30 de la noche ya estaba pisando suelo serbio. Sí, es el mismo. Yo vivía en Cancún, en México, en Cancún, igual que la modelo, y yo también llegué a vivir en playa. Y el vuelo es lo mismo, de Cancún a Frankfurt son 11 horas de vuelo, y de Frankfurt a Belgrado, la capital de Serbia, son como 2 horas de vuelo. Pero la escala que dices tú que hay que esperar son a veces entre 3 horas o a veces 9. Y a ti te tocó la de 9. Y, güey, a ver, cuéntame esto ah, mencionabas de que tenían que hacer cola. ¿Cuánto estrés es eso? O sea, ¿cómo? O sea, ¿de qué depende? ¿Estás presionado también con Es el que tiempo? el tema de la burocracia ya es muchísimo, muchísimo. Por ejemplo, en la embajada de España, Mm, eh, solamente para pedir la cita, eso es una locura. Tienen que pasarlo online y a veces se acaban. Y después se te pueden tardar más de un mes y pico en responderte. Incluso te puedo dar ahora fácil, incluso la embajada de Serbia en Cuba. Tengo una amiga mía que, bueno, está aquí en el chat. Ella aplicó para venir por el contrato de trabajo para acá. Y te puedo decir fácilmente que ella empezó a aplicar a la embajada de Serbia por contrato de trabajo en julio, si mal no recuerdo. Y le vinieron a dar el visado en noviembre. Ya por ahí, y eso que era Serbia. Si llega a ser un país de la Unión Europea, pues, wanted. Y mucho. Y mucho. y mucho, bastante. Mucho. Sí, 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 es que tengo amigos, güey. Tengo amigos que están allá y tengo hasta una amiga que está en Alemania, vivió toda su vida y no tiene, güey, papeles de esto, porque siguen el procedimiento. La verdad es un proceso que está, como dices tú, muy, muy complicado. Pero oye, antes de haber llegado aquí a Serbia, Ujú. o sea, me, me habías comentado que fue por una decisión, bueno, una situación muy inusual. Y me dio tanta risa que dije, güey, no mames, pero creo que es un buen ejemplo porque digo, luego la gente subestima ese sentimiento porque fue por una, digamos, decisión emocional, pero esas emociones son las que te empujan a hacer cosas locas, güey. Y tú me estabas comentando que fue por, si es que entendí, por un desamor o fue por que no te llegaste a llevar bien con tal persona. ¿O cómo fue eso? Explícame, güey. Ok, entonces tuvimos un fallo técnico porque pues, somos emprendedores y los emprendedores cometen errores en el trabajo. Es mejor cometer errores por ambición que por flojera. Ok, entonces nos quedamos con lo de cuando llegaste a salir de Cuba a emigrar. O sea, ¿qué fue lo que finalmente llevó a decidir dejar Cuba? O sea, ¿hubo un momento específico que desencadenó esta decisión? Ajá. A ver, yo en finales Nada más, de... perdón, pon tu micrófono centrado. Es como una bola. Ajá. Dale, Ok, ahí estás ahí, bien. perfecto. Acércalo un poco más. Ok, perfecto ahí. Ahí estás, Ok, excelente. vale, pues a finales del 2021 yo empecé una relación con cierta muchacha, no voy a mencionar nombre. Al principio todo fue color de rosa, pero cosas y cosas que pasan, las relaciones se acaban, acabó mal y como que uno de los planes que nosotros teníamos era de viajar juntos para España por un visado de estudio. Íbamos a coger alguna carrera o algo para estudiar allá en España y así irnos juntos para allá. Al separarnos yo dije, bueno, yo me voy a proponer en trabajar yo, es doble trabajo, pero bueno, digo, voy a ponerme yo a trabajar para alcanzar esa meta que nos propusimos nosotros dos y demostrarle tanto a ella y como a mí, que no necesito a nadie, para poder lograr esos sueños. Entonces, por eso fue que empecé con los 7 trabajos a la vez, hasta con llegar a conseguir el dinero que me hacía falta y pues nada, emprendí y vine para acá. ¿Tú crees que si no hubieras pasado por esa situación, no hubieras tomado la decisión de salir de Cuba? ¿A esa escala? Bueno, a ver, siempre estuvo en mi mente en salir de Cuba, sí o sí.
Incluso desde cuando estaba en la pandemia, yo solo decía a mi mamá, yo me voy a ir, quiero ir. Y cuando aquello estaba como que el boom de irse por Nicaragua y empezar a cruzar frontera desde Nicaragua hasta los Estados Unidos. Lo que yo le decía a mi mamá, no quiero hacer nada ilegal. No quiero hacer nada ilegal porque eso al final te trae consecuencias. Entonces yo le dije, no quiero irme cruzando frontera. Incluso tuve oportunidades de que una amiga mía, los padres vivían en Estados Unidos y estaba viviendo sola aquí en Cuba, y los padres literalmente me dijeron, mira, nos traes a nuestra niña para acá y nosotros te pagamos el pasaje y la travesía con tal de que vengas tú con nuestra niña hasta aquí, Estados Unidos, sana y salva. Y yo le dije, no quiero irme cruzando fronteras. Yo, lo más legal posible. Entonces, siempre buscando la alternativa legal, y la legal, bueno, era irse por España, pero bueno, apareció lo de Serbia, que fue algo inusual. Vi un estado de WhatsApp de una amistad mía y pensé que él estaba en España, porque salió él junto con otra amistad mía, salieron juntos, y el otro yo sabía que estaba en España. Entonces yo me hacía ilusión de que él estaba en España. Y entonces me dijo, no, yo ando en Serbia. Y yo, ¿Serbia? ¿Cómo? ¿Qué es eso? No sabía dónde estaba Serbia. Sí sabía. Mucha gente no sabe dónde está Serbia. No, güey. Pero yo le digo, ¿Serbia? No jodas. ¿Y eso es libre visado? Me dice, sí. Eso es, saca el pasaje y ven para acá. Le digo, pues, resuelve lo que tengas que resolver, que voy para allá. Eso me lo dijo literalmente en julio, por ahí. Junio, julio. En julio vendí mi computadora de escritorio, es decir, mi PC. La vendí, que era buena máquina, había bastante dinero invertido ahí. Y le digo, con esto ya completo la parte que me falta. Porque no era solamente el dinero del pasaje. Era el dinero del pasaje, era el dinero de los trámites legales que había que pagar. Y encima de eso, venir con dinero para acá. Porque tienes que pagar, es decir, la renta, por lo menos el depósito, más tienes que tener en cuenta 2 o 3 meses. Porque nadie te asegura de que tú puedas llegar y empezar a trabajar. Entonces también es la comida. Entonces por eso había que tener más dinero del que uno se pensaba. Entonces por eso fue que vendí mi máquina, preparé todo y vine para acá. Sí. Eso es algo como un salto de fe, casi. Y, o sea, obviamente la parte de la parte económica que hiciste, pues fue un movimiento sabio, un movimiento inteligente, porque te va a aportar. Pero, hey, ¿sabes qué? Los gastos que tú tuviste en consideración sí son importantes, pero luego hay gastos imprevistos, como te puedes llegar a enfermar o lastimar, o que te puede pasar que, no sé, güey, un imprevisto que digas, hijo de su puta madre. ¿Te pasó algo así? Pues resulta que ese imprevisto, que uno siempre dice, bueno, hay que tenerlo por un imprevisto, puede ser que pase, puede ser que no, hace falta que no pase, pero lamentablemente me tocó vivirlo. Pues incluso yo llegué el 14 de septiembre aquí a Serbia y empecé a trabajar al mes de noviembre. A ver, no, septiembre, empecé a trabajar en octubre, a mediados de octubre, porque la empresa donde iba a trabajar era lo de delivery, bueno, tenían como una especie de, ¿cómo se llama? Lo estaban como que investigando. Porque le hicieron una denuncia y entonces, bueno, no me podían contratar en ese momento porque estaba todo eso como que medio raro y no podían contratar a nadie todavía. Eso fue gasto de dinero que uno no tenía previsto. Lo otro fue cuando empiezo a trabajar al tercer día, eran las 10 de la noche, me acuerdo, iba muy bien, iba en la parte del delivery, cuando de repente vino por detrás un coche, me chocó, me tiró literalmente hacia adelante, golpeando otro coche más.
Y bueno, pues tuve un esguince. Lo que más mal le pasó fue la bicicleta, que literalmente la rueda de atrás, motor y todo se jodió completo. Y pues nada, estuve así un mes en cama y fue pérdida de dinero, literal. Sí, o sea, y la bicicleta, como dices tú, si era de motor, era eléctrica. Y esas bicicletas son caras. Son bastante caras. Un compañero me dijo que cuestan como aproximadamente unos 2,000 euros para tenerlo como en consideración. Pero sí, o sea, te digo, imprevistos van a pasar. Y dime, cuando tú llegaste a Serbia, ¿qué dificultades encontraste al adaptarte a la cultura? O sea, y el idioma. En tanto cultura como idioma, ¿cómo superaste esas barreras? Porque, oye, hablas español, yo hablo serbio y español, y como los sé articular bien los dos idiomas, como el inglés, pero ahorita estamos hablando de esos dos idiomas, Ujú. son raíces muy diferentes. Si tú hubieras llegado a Italia, si hubieras llegado a Portugal, a lugares donde los idiomas son similares en raíz, te hubieras entendido, pero llegaste a Serbia donde la raíz es eslovena. Es como totalmente diferente. Llegas, güey, y ves las letras así como que en los carteles y así, güey, en cirílico. Y dices como, wow, what the fuck, no entiendo nada. ¿Cómo fue esa experiencia y cómo superaste esa barrera, güey? A ver, fue bastante complicado. Me acuerdo lo primero que cuando llegué al aeropuerto decía, bueno, welcome, todo en inglés, pero de repente todo empieza a cambiar a unos signos que digo, what the fuck ¿qué es Sí, esto? sí, sí, No sí. entiendo nada. A ver, entendía poquito porque desde cuando estaba antes de venir para acá, para Serbia, en Cuba, una semana antes, me habían mandado como que una carta de invitación por la que yo venía, y yo me puse a traducirlo. Y entonces algunas cositas se me pegaron, pero igual yo decía, ¿qué es esto? Mm. No entiendo. ¿Por qué? Bueno, Serbia tiene el alfabeto cirílico y el alfabeto latino, ¿no? Sí, latín. Ujú. Entonces, como que te choca mucho veniendo de Latinoamérica, que tiene solamente un solo abecedario, te choca mucho. Lo otro, en Cuba nosotros no usamos casi nada el inglés. Aunque nos dan inglés en la escuela, no aprendemos el inglés como tal. Si quieres aprender inglés, tienes que conseguirte un profesor particular que te enseñe para que puedas obtener el nivel que necesitas. Por eso yo siempre mi madre y la gente que estaban fuera me decían, aprende inglés, es importante, aprende lo que te va a salvar la vida. Y yo como que no le hacía caso. Y cuando llegué aquí, exactamente lo único que sabía decir era hello, what's your name, pero muy mal pronunciado, pero con ese nivel muy básico, logré avanzar. Empecé a aprender un poco más el inglés, porque bueno, gracias al trabajo lo fui cogiendo poco a poco. Y bueno, algunas palabras también en serbio se me fueron como que pegando. Y gracias a eso logré cambiar de delivery, que era el trabajo con el que yo había venido, para el trabajo que tengo actualmente. Y gracias a eso, bueno, ya hablo bastante bien el inglés, que me sorprendo. Incluso familiares míos de Estados Unidos me lo han dicho, vaya, hablas muy bien, entiendes muy bien el inglés. Me falta, no soy un experto, pero lo hablo bastante bien. Y el serbio entiendo mucho, pero hablo muy poquito. Sí, sí, sí. Sí, o sea, es algo que yo digo que en Serbia es común que muchas personas se enfrentan y admiro mucho las personas turistas que deciden vivir, se deciden vivir a quedar aquí a vivir en Serbia, aprender el idioma, güey. Sobre todo si sabes inglés o español, decides aprender el serbio. Y es como que, wow. Y luego escuchar cómo hablan en serbio, no sé, güey. Es una mezcla de qué cool, qué orgullo, pero también como que no era necesario, pero aún así, güey, bien por ti, porque ahora vas a entender más
tendrás un contexto más amplio de la gente, cómo piensa, cómo habla, etcétera. Pero bueno, tú llegaste, entonces estás aquí en Serbia, imaginemos que estás en esa época, cuando apenas estás llegando, empezaste a trabajar en delivery, ¿correcto? Correcto. Ok. ¿Cuánto tiempo o sea, supongo que tu meta era regresar al campo audiovisual, ¿verdad? Correcto. Mi meta era como que volver al campo audiovisual. Pero bueno, del grupo de amigos que tenemos aquí era también del campo audiovisual y él me había dicho que él llevaba casi un año, llevaba 9 meses y que lo único que había podido hacer era un video de una boda. Lo único. Que él había intentado por muchos lados, pero que no podía hacer nada. No encontraba nada, nada. Entonces igual yo, gracias a los delivery, conocí a productoras, conocí a gente que trabajaba en ese campo, pero siempre me decían, tienes que hablar serbio, porque el inglés no te lo aceptamos. Te podemos entender, pero tienes que hablar serbio. Y eso fue muy chocante, porque un momento se me quitaron las ganas, literalmente. Pero bueno, lo de delivery sabía que eso no iba a trabajar en eso toda una vida. Eso iba a ser solamente una temporada. Yo me había propuesto máximo un año trabajando en delivery, máximo 2 años. Porque bueno, se gana bien, pero no es para estar trabajando toda una vida. Y, o sea, mi interés es que querías estar en el campo audiovisual y te decían que no se puede porque tienes que saber serbio, sí, sí. ¿Eso era antes? Antes. Ahora, gracias a Dios, se ha flexibilizado un poco ese tema. Y bueno, gracias a la empresa que estoy actualmente, que me abrió las puertas, y gracias a ello estoy trabajando en la parte de audiovisual, que es la parte mía. Qué bien, qué bien. ¿Sabes? Serbia ahorita está en una posición muy interesante. Crece muy rápido. Es un país en desarrollo, así le llaman. Y está creciendo tan rápido, güey, que cuando tú llegaste en menos de ¿qué? Menos de 2 años, cambiaron las reglas. Como que, ¿sabes qué? Antes no aceptábamos el inglés, ahora lo aceptamos. O sea, estoy diciendo que está en constante aprendizaje, constante desarrollo y cada paso nuevo que están aceptando o abriendo puertas, se abren mundos o de trabajo, de empleo y literalmente hasta cambia el ámbito de la gente. O sea, simplemente es muy rápido. Yo me acuerdo cuando yo como viví en México, viví en una ciudad que se llama Playa del Carmen. Cada año, amigo, me acuerdo que Playa antes tú podías dejar el coche con las ventanas abiertas y no le pasa nada. Después de 7 años ya no es posible. Pero me refiero que cada año que estaba pasando era diferente la ciudad. Eran nuevos edificios, nuevas reglas, dónde te estacionas. O sea, todo empezaba a cambiar, se empezaba a encoger porque ponían más reglas, pero tantas reglas como existían nuevas oportunidades. Entonces, ahorita estamos pasando en esa posición de Serbia y me imagino, güey, o sea, tú desde Cuba, que estaba restringido en varias situaciones, o sea, estabas limitado, llegas acá y dices, oh, holy crap, qué padre. Y güey, o sea, tú estando en ese país donde tienes esos límites, llegas acá y ves la enorme exposición de, no solo productos, pero como de opciones, de colores que puedes elegir. ¿Cómo se siente, güey? O sea, ¿cómo es esa experiencia en ti, güey? O sea, ¿qué cambio sentiste? Primero que todo fue un cambio muy enorme porque el tema del avance tecnológico que hay entre Cuba y Serbia es mucho. Incluso me decían, pero Serbia no es primermundista, Serbia no es súper desarrollada. Yo le decía, bueno, es que Cuba vive en una burbuja atrapada en el tiempo. Una vez que tú sales, todo te parece una completa locura. Como un niño. Es como si volvieras a nacer, estás viendo como que el verdadero mundo. Dentro de Cuba es como que una realidad alterna, por así decirlo. Entonces, una vez que tú sales, tú dices, wow. Y es lo que me pasó a mí, literal.
Yo en el aeropuerto de Alemania me acuerdo, yo bajé del avión y paso por un pasillo. Sabía que el aeropuerto era grande, pero paso por un pasillo normal, no había nada, era solamente unos sillones y nada, me decían, tienes que pasar por esa puerta y ya vas a pasar la parte de lo que es el mall, la parte donde están las tiendas y todo, la comida. Le digo, chévere. Cuando yo nada más me asomo a la puerta y veo todas las tiendas, todo, luces, todo, yo me ericé. Y tuve que regresarme y sentarme en uno de los asientos a esperar. Estuve 1 hora sentado esperando porque el choque fue bastante grande que psicológicamente me chocó. ¿Estuviste como emocional? Sí. Sí. Me acuerdo que incluso se me aceleró el corazón porque, vaya, no es lo mismo verlo en video, no es lo mismo que te lo cuenten en foto a que tú experimentarlo en persona, no es igual. Ese es el lío. Y más solo, que si por lo menos tienes un acompañante que por lo menos van como que compartiendo, por lo menos se suaviza el golpe, pero estando tú solo, todos los demás hablando en alemán, en inglés, y tú dices, ¿qué hago aquí? Y eso es una de las cosas que también cuando estuve en Alemania yo decía, ¿qué hago aquí? Me volví loco. ¿Qué hago yo solo aquí? Igual cuando estuve en Serbia está la semana de adaptación, que esa semana de adaptación yo no sé por qué, mi cuerpo y mi mente me decía, regrésate, ¿qué haces aquí? Estás loco. Cuando empecé igual a trabajar fue lo mismo, como que ¿qué hago yo montado arriba de una bicicleta haciendo delivery? Te has vuelto loco. Teniéndolo, no todo, pero teniendo todo lo que tenía en Cuba, me sentía feliz. Que yo hago aquí, solo, sin nadie, con quien compartir, con quien hablarlo. Tenía amigos, pero no para hablar tan íntimamente. Y entonces todo eso era chocante completo. Sí, porque llegaste a otro nivel. Estuviste solo un tiempo, ¿no? Y Estuve solo alrededor de 1 mes y unos días hasta que llegó mi compañero de piso y que era un compañero de la universidad, y junto con él fue que como que más o menos teníamos bastante, compaginábamos bastante, y gracias a eso como que me pude abrir un poco y pude respirar tranquilo. Igual a él le pasó que él llegó y él se sentía muy atacado. Y yo le decía, es muy normal, todos los que han llegado. A mi madre le pasó cuando llegó. A una amiga mía que fue la última que llegó, igual le pasó. Es decir, a todo el mundo que viene del cambio de allá para acá, le pasa. Pero bueno, los cambios bruscos es lo que conlleva eso. sí, amigo, y tu cambio no es como que de un día para otro, es como algo normal, habitual, es muy específico, es muy especial porque la verdad, si un serbio sale y se va a un país primermundista, va a decir, productos iguales, la vida es igual. Pero si se va a un país donde es más restringido ese estilo de vida, se quedan en shock porque van a decir, güey, yo no supe apreciar lo que tengo enfrente de mí. Y luego, en tu caso es al revés. Tú llegas y dices, wow. Que eso es algo gracioso que los serbios me decían, este país no sirve, es una basura, me quiero ir del país. Y yo le decía, tú no sabes lo que tienes. Exacto. Tú no sabes lo que tienes allí entre tus manos, porque muchos que están en mi país harían lo que fuera para estar donde tú estás. Exacto. Y eso es una cosa que yo lo valoro mucho. Yo puedo tener muy poco aquí, pero el muy poco aquí es muchísimo en mi país. ¿Qué fue lo primero que probaste? Me acuerdo la primera comida que probé aquí fue un sándwich bastante grande, literal, era bastante grande con un bistec de pollo dentro y Coca-Cola. Wow. Y eso fue que mi amigo me dijo, ¿tienes hambre? Bueno, pues cómete eso. Le digo, pero ¿y este pan tan grande? ¿Y este bistec? Pero si esto da para comer 3 personas. Le digo, me lo dijo literal, le dice, come, que ya tú no estás en Cuba.
Wow, y me puedo imaginar la explosión de sabores con... Cuando, no solamente eso, porque a ver, era el típico bistec de pollo que come normal y pan y bueno, Coca-Cola, pero ya después empecé a probar las otras, la gastronomía serbia, lo que era el burek, lo que era la pita, la pizza. la guruzmanska, la pieskavitska, todas esas cosas como que me enamoraron, que es una de las cosas que más me enamoró de Serbia, es su gastronomía. Sí. Y más aquí en Belgrado, que tiene una mezcla de varias culturas, porque te puedes encontrar restaurantes chinos, japoneses, jamaicanos, cubanos, griegos, serbios, por supuesto, pero que tienes diferentes Mexicanos. mexicanos, hay de todos, de todos. Sí, Lidia, Entonces todo. puedes probar todo tipo de gastronomía. Y es lo que yo siempre me gusta hacer. Cada vez que salgo, intento probar algo nuevo. Porque todavía hay muchas comidas, después de 2 años, muchas comidas que no he terminado de probar. Wow. Sí, sí, sí. Y dime, tú cuando llegaste, bueno, ya te estabas adaptando, empezaste a agarrar la onda, empezaste a entender cómo va todo esto aquí en Serbia, cómo te aceptaron los serbios, o sea, cómo fue tu experiencia. Porque es la primera vez que estuviste, supongo, en un país con o sea, literalmente un país extranjero, o sea, estás con... Sí, era la primera vez. Primero, yo estaba con miedo porque he visto tanto películas, he visto series, reportajes de que, bueno, existe el tema de la discriminación y yo con miedo a que me pasara eso. Pero yo dije, bueno, si me pasa, yo con una sonrisa de lado a lado y tengo que continuar el trabajo. El cliente tiene la razón y tenía que seguir para adelante. Y gracias a Dios no tuve ningún problema de discriminación. A lo contrario, todo el mundo, cuando me preguntaban de dónde era, cuando les decía Cuba, se quedaban muy como que, de Cuba. Y me trataban súper bien. Incluso me acuerdo un establecimiento que queda, no me acuerdo la dirección porque hace tiempo que no voy, pero el señor de allí, cada vez que yo iba a buscar un pedido, él siempre me tenía un sándwich preparado y él me decía, para ti, para que tengas para comer para el día, que sé que ustedes trabajan bastante. Y eso lo apreciaba bastante, que vaya, ese gesto de una persona desconocida hacia otro extranjero en su país, eso como que vale mucho. Claro, esa hospitalidad que te dio. Sí. Pero siempre nos han tratado bien. Incluso la única vez que la policía me paró, bueno, a mí me paró y solamente me dijo, bueno, continúa. No, ni me preguntó nada. Creo que era porque estaban cerrando como que la calle. Me dijeron que era delivery y seguí. Pero otros colegas míos los paraban, le pedían el pasaporte y cuando veían que eran cubanos, como que, Cuba. No, continúa. Y se sentía bien. Claro. Sin embargo, a otros personas que he visto aquí, no sé las nacionalidades, pero sí veía que le paraban mucho a otras personas y sí le hacían muchas preguntas. Sí. Por eso siempre vivíamos con el temor de que nos pasara eso. Pero gracias a Dios, hasta la actualidad no nos ha pasado. Qué bonito escuchar eso, o sea, me da gusto, o sea, me da gusto que tuviste esa experiencia. Digo, supongo que igual tuviste como experiencias malas, pero de seguro son más factores positivos que negativos. La perspectiva de, según yo, como serbio, la perspectiva de aquí de Serbia, o bueno, de los Balcanes, con respecto a Latinoamérica no es próspera, es muy limitada, ¿sabes? Siento que a veces he escuchado amigos que me han dicho, es que me encanta Cuba, yo quiero visitar Cuba, es como que... Y cuando los estoy escuchando, güey, y digo, ok, explícame más a qué te refieres. Me dice, sí, es que me encanta y la cultura y la gente y la... ¿Fuiste a Cuba? No. Entonces, ¿cómo sabes? Y se me quedan así viviendo como que no sé cómo responder esa pregunta.
Y yo digo, chicos, antes de que impulsivamente empiezan a decir cosas que no saben, piensen lo que están diciendo. Porque, güey, si tú estás saliendo de tu nacionalidad, o sea, de tu propio país, güey, que es triste, es muy difícil, y estás tomando riesgos, es porque algo no está bien, ¿sabes? Y no, ¿cómo te digo? Tú como solo te quieres dedicar al audiovisual, también está difícil. Y llegas a este país y es como que, prosperidad. Pero luego llegas, escuchas a nuestra gente que son serbios, se quejan de su propio país. Y es como que tú eres, ¿cómo te digo? Tú eres un buen ejemplo de decir, chicos, aprecien lo que tienen enfrente de ustedes. Yo sé que todos son ambiciosos a tener una posición de trabajo, un estilo de vida, un estatus fenomenal. Pero lo que tienen es genial, o sea, ya es más que suficiente porque como dices tú, hay muchas personas, no solo en Cuba, puede ser en México, puede ser en República Dominicana, puede ser en Venezuela, puede ser en Colombia, puede ser en cualquier parte de Latinoamérica que digan, yo quisiera estar en la posición que de esa persona, ¿no? O sea, tener la posibilidad de trabajar, tener como que el seguro, tener una casa, poder tomar agua de la maldita llave. O sea, ¿dónde puedes hacer las cosas? No es de todos los días. Y luego de escuchar palabras como las tuyas, es reconfortante y tranquiliza esa ansiedad que mucha gente tiene aquí. Y luego empiezan a aprender de ti, güey, ¿sabes? Yo por eso te digo, he conocido muchos cubanos que cuando los veo aquí trabajar, creo que están dejando una muy buena imagen en el sentido de que están dándole más sabor, ¿sabes? A la vida, que muchas personas aquí tenemos como que a veces un poco, bueno, pues, un poco la visión un poco amargado, hasta cierto punto depresiva, pero somos buenas personas, nada más que a veces tenemos tantas esperanzas, tenemos expectativas muy altas que luego nos decepcionamos y como no las logramos, decimos, no, la vida no tiene sentido. Pero luego llegan personas como tú, güey, que dicen, no, su jugo es increíble, güey. O su comida está sabrosísima. Y dicen, no, ¿por qué? Y escuchan tu historia y dices, madre, olvidé lo importante, sabes, como que lo esencial. Y tú estás recordando esa parte esencial que no solo es en Serbia, güey, es en muchos lugares, pero escucharte lo que estás diciendo es simplemente bello. Y ¿sabes qué es más impresionante, güey? Que cuando tú llegaste, luego me comentaste que después de un tiempo de estar trabajando acá, querías, ah, llamaste familiares acá, o sea, los llevaste. Ujú. Cuéntame eso, güey, A ver, qué pasó ahí? como decía, yo llegué en septiembre y yo tenía a mi madre viviendo sola ya en Cuba. Entonces, para ella se le hacía un poco difícil quedarse sola allá. A mí también me dolía que ella se quedara sola por la situación que estaba Cuba. Pero bueno, se presentó un alivio, por así decirlo, por así llamarlo, y ella logró venir en diciembre, finales de diciembre. Exactamente, ella arribó a Serbia el día de mi cumpleaños. Yo digo que ese mejor regalo de cumpleaños que ese no puedo haber tenido. Y pues ella llegó acá y para mí fue un alivio total, Sí. porque la tenía acá. A ver, no vivimos juntos, porque yo le dije, bueno, vivimos en Cuba 26 años juntos, y ya estoy en un país nuevo, vida nueva, y lo estoy haciendo todo desde cero. Quiero tener mi propia casa, quiero tener mi propia vida. Bueno, tú estando allí, yo soy feliz. Sí, y tu mamá, o sea, Bart está contigo, está en Serbia, entonces. Sí, ella está aquí en Serbia, en otra casa, en otro apartamento, por supuesto, pero está aquí en la capital conmigo. Wow. ¿Y cómo se está adaptando con todo lo mismo o sea, como la cultura, el aprendizaje, luego el lenguaje? Ella, igual que yo, Ajá. se ha adaptado bastante bien, somos casi iguales. Ella sabe mucho más inglés que yo, por supuesto. Sí. Sí, Ok. porque ella trabajó, como te decía, en la empresa de canadiense y tenía que hablar inglés. Ah, Entonces, ella tiene el inglés mejor que yo. Lo que se la había olvidado porque, te digo, no lo usas en Cuba. Ella, desde que salimos desde mi provincia hacia la capital, dejó de hablar inglés.
Ujú, ujú. Pero entonces fue como que volver los pasos atrás para poder retomar el inglés. Y con el serbio igual ha retomado algunas cuantas palabras y entiende igual unas cuantas. Pero por lo demás se ha adaptado bastante bien, le gusta, le encanta y los fines de semana lo que hace es salir por ahí a tomarse un café o un vino o a comer, esas cosas. ¿Qué le parece el café de acá? Para serte sincero, no le he preguntado qué tal le parece, pero creo que le encanta. ¿A ti te gusta el café de acá o prefieres el de Cuba? A ver, no te voy a mentir, no tomo mucho café Ah, sí, porque cierto. no lo debo de tomar, porque bueno, contiene mucha cafeína, incluso trato de no tomar mucha Coca-Cola porque igual tiene cafeína, Sí, 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 sí. entonces evito tomarla y tomo otras cosas, pero los que he probado, el café de aquí de Serbia y el turco, me han gustado. Sí. No es como el de Cuba, por supuesto, porque yo el de Cuba sí lo he tomado y el de aquí, bueno, lo puedo probar, pero no hay comparación, No, no hay comparación. para nada. Wow, eso sí me gustaría llegar a probar un día el café cubano. Obviamente probé el café mexicano. El grano generalmente de café en México viene del estado de Chiapas, así se llama Chiapas, y su café es muy bueno. Y la verdad, me acuerdo que ¿ubicas el café americano? Ujú. Una vez pedí, ¿cómo era? Estuve en la Ciudad de México, en la capital de México, y llevaban un café, creo que era de Veracruz, y hay un lugar que se encuentra en la zona Coyoacán, sí, se llama en Coyoacán. Ahora no me acuerdo el nombre del lugar, pero si me acuerdo lo voy a publicar aquí en el video. Pedí solo un café americano, súper barato, nada a comparación a lo que es Starbucks. Creo que todo el mundo ubica Starbucks. Starbucks es a veces muy caro. Creo que se vende más por la imagen. Y el café está X, güey, ¿sabes? No es como que algo wow, es normal. Probé el café de ellos, pedí un americano. Fue pequeño, muy barato, por cierto. Me acuerdo que lo pedí, no lo pensé, empecé a caminar, nada más le doy el primer sorbo y me quedé parado como así como en shock porque me llegó todo el rush de cafeína, el sabor. Fue como un todo que antes no lo había sentido. Yo probé tantos cafés en México de diferentes empresas, cadenas grandes. Llego a probar que era una cadena pequeña así chiquita, pero famosa en Coyoacán. Y me quedé en shock y dije, oh, esto es grano de café, esto es café, güey. Así que ahí me di cuenta cuando el café es bueno. Y me puedo imaginar aún cómo va a ser el de Cuba, porque el de Cuba de seguro allá es calidad, ¿no? Sí, incluso hay un café Ajá. que se encuentra por Esvestra, es un café cubano. Yo voy a averiguarte si hay café cubano ahí. Y Ok. pues te voy a invitar ahí para que pruebes el café cubano. Sería Si lo bueno. hay. Si no lo hay ahí, yo buscaré dónde es que lo venden para que lo pruebes. Digo, yo sé que tú no lo tomas, pero es que como estabas en Cuba, pues me puedo imaginar que eso es una de las cosas muy importantes que se vende allá, eso mucho. O Bueno, si lo encuentras. sí, si lo encuentras. Sí, Porque, bueno, no voy a tocar mucho esa parte del tema, pero está bien. No, si lo no, encuentras. no te preocupes. Y dime, regresando hacia ti, ¿qué objetivos tienes para el futuro? Es decir, tanto en tu carrera como en tu vida personal, ¿dónde te ves en los próximos, no sé, 5 a 10 años? Bueno, en los próximos 5 o 10 años, para serte sincero, una cosa que he hablado con mi pareja Ajá. es más bien volvernos unos tipos nómadas. Tengo un objetivo de poner un tiempo y establecerme, por ejemplo, en Serbia. Ujú. Yo me propuse unos 4 o 5 años. Después de ese tiempo, mudarme hacia un nuevo país Ujú. y estar un año. Y en ese año aprender lo que es cultura, gastronomía, idioma y desenvolverme en ese país. Y así como que ir cambiando e ir teniendo conocimiento de diferentes tipos de países. He visto una pareja que lo hace actualmente y ha recorrido más de 50 países
no con el plazo de un año, pero se proponen una X cantidad de meses, se restablecen allí y continúan el viaje hacia otros países. Y me ha parecido muy interesante ese sistema de vida y me gustaría intentarlo. Órale, eso sí suena muy bien. O sea, tú literalmente quieres vivir como dices nómada digital. Exacto. Sí. Ok. Siempre, por supuesto, teniendo como base Serbia es como que la base central, es decir, la casa va a ser Serbia. Por eso quiero dedicarle más tiempo a Serbia, Ujú. porque es donde voy a sentar mi base y sé que en un futuro, cuando diga estoy en un X país, yo digo paro por un tiempo o Ujú. paro definitivo, ya sé dónde debo regresar porque voy a tener lugar donde regresar. Ok, ok. Y dime, para personas que por si acaso te están escuchando, no necesariamente de Cuba, pero puede ser de otros países que hablan de habla hispana, ¿tú les sugerirías visitar Serbia o no? 100%. Subjetivamente, claro. Porque 100% les recomiendo visitar Serbia. Primeramente porque la cultura balcánica es muy buena, la historia es muy antigua, tiene mucha historia y de verdad que se los recomiendo por todo, gastronomía, cultura e historia. Y además que es bello el país. Y es algo que tú no conocías antes, ¿verdad? O sea, llegaste como que he escuchado más de Europa del Occidente, he escuchado más de Estados Unidos, China tal vez, Rusia, no sé, pero Bueno, por esa parte, esta zona no es tan... por esta parte te va a parecer gracioso. Es decir, el resto de las amistades mías nunca habían escuchado de Serbia. Pero me acuerdo yo de pequeño, cuando estaba con mi madre, ponían como que los juegos de voleibol de los campeonatos mundiales y entre ellos estaba Serbia y cuando aquello era Serbia y Montenegro. Ah, sí, Y sí. entonces el equipo de Cuba siempre le tocaba jugar contra Serbia y Montenegro. Y entonces ahí fue como que un país que tiene otro nombre. Wow. ¡Wow! ¿Dónde está? Y ahí, con esa corta edad, yo me puse a buscar sobre Serbia y Montenegro. Incluso cuando me tocó ver es decir, cuando me dijeron el país que yo iba a venir, yo dije, no puede ser. Después de tantos años que me toque exactamente Serbia, no Serbia y Montenegro, pero Serbia. Pero eso fue literalmente alucinante de que fuera ese país después de tantos años de haberla conocido a través de un juego de voleibol. Sí. Wow, qué interesante. O sea, de tanto verlo en la pantalla, luego, boom, estás aquí. Ya, es como que el destino te dice, toma, lo de viste de chiquito, pues ahí te voy a Ahí meter. te va, sí. Y dime, ¿qué similitudes has visto entre Cuba y Serbia? ¿Hay algo que digas, wow, aquí somos bastante similares? A ver, O en latinos, porque hay latinos, o sea, hay... sí, a ver, el tema, bueno, el tema arquitectónico Ajá, de la ciudad se parece mucho porque el tema es, tienes construcciones soviéticas, Serbia tiene construcciones soviéticas sí, claro. y en Cuba hay bastantes construcciones soviéticas porque al final todo fue de la Unión Soviética. Sí, sí, sí. Y pues lo otro, la actitud de las personas es casi similar a la de Cuba, cambiando solamente el idioma, Ok. pero es casi igual. ¿En serio? Sí. Wow. Hay en ciertas partes como que no son tan iguales, pero por lo general sí son casi igual. Lo veo casi reflejado. Son más cálidos en Cuba, obviamente. Sí. Sí, sí, por temperamento. Exactamente. Es como que en Cuba como que cualquier persona que te encuentra en la calle, tú la ayudas, eres mi hermano, eres mi amigo y sin problema. Aquí eso no pasa por, bueno, ciertos motivos y ciertas razones, Sí. pero por lo demás, como se tratan las personas, es decir, los allegados, los amigos, de la forma en que se trata, es igual casi que en Cuba. Claro, claro, claro. Y entonces, bueno, al final, para poder ya cerrar hacia todo esto, dime como qué lecciones has aprendido en tu travesía de Cuba a Serbia, porque supongo que de tanto que has pasado, has vivido, s- creo que tienes unos buenos consejos. Siento que en tan poco tiempo
que has vivido fue como una inyección de conocimiento, de experiencias que te ha impulsado, que te ha empujado a madurar versiones tuyas que tuviste que dejar a su lado y decir, no, ¿sabes qué? Si quiero llegar a esto, necesito sacrificar estas partes para poder adaptarme. Y eso es lo que tú estabas diciendo. Pasaste por soledad, pasaste por adaptaciones y todo. Entonces, mi punto es, ¿qué consejos les podrías dar a las personas que están tratando de, pues, que está tratando de hacer un cambio drástico similar al tuyo? Bueno, mi consejo fundamental de todo, que siempre me hacían de pequeño, aprende inglés. Inglés es el idioma universal que te salva la vida en cualquier parte que vayas. Lo otro, aprende a ser independiente. Aprende a no depender de nadie, depender de solamente ti mismo. Tú te metes en problemas, tú sales de tus problemas, tú resuelves tus problemas. Lo otro, que igual mi madre me lo enseñó, en el caso si te adentras a como que emprender tú solo, tienes que saber cocinar. Eso es muy fundamental. Mucha gente como que no sabe cocinar bien o no sabe cocinar. Y lo que hace es que compra comida ya cocinada. Pero es bueno que aprendan a cocinar y más en un país diferente vas a tener cosas nuevas para poder improvisar y es bueno que sepas cómo se utiliza. Uh-huh. Y lo otro es no que hagas un máster, pero que sí aprendas a controlar tu economía. Muy fundamental porque nosotros en Cuba, nosotros no pagamos renta, solamente es luz, comida y tus gastos que tú tengas. Aquí fue completamente diferente porque aquí es la renta, es el internet, es la luz, es la comida, son tus gastos, es la medicina, todas esas cosas que no lo sabes. Entonces tienes un salario y tienes que aprender a administrártelo para el mes entero para también ahorrar dinero. Porque no es de todo tu salario gastarlo completo en el mes. No tiene ningún sentido. Estás trabajando para vivir solamente. Tienes que tener un dinero también para el futuro, para tus metas que quieras seguir haciendo. Imprevistos también. E imprevistos también. Sí, imprevistos. Y dime, ¿tú no crees que, sabes, todo lo que estás diciendo me está llamando mucho a lo que es la palabra permacultura? ¿Has escuchado eso? No. No sabes que, ok, mira, es algo que lo acabo de ver hace poco y me estás recordando mucho eso, que es eso que tú tienes que aprender a saber tanto economía, tanto de la tierra, o sea, poder cocinar, o sea, literalmente te estás independizando en muchos aspectos, o sea, te estás forzando a saber muchas cosas, que está bien, creo que eso es algo que siempre ha existido en la vida, pero hoy en día, más que nunca, es aún más importante porque considerando que se están industrializando muchas cosas, se está volviendo mucho más caro hasta cierto punto vivir. El hecho de que tú sepas o tengas el conocimiento para que tú lo puedas hacer, sale más barato. Y aparte es mejor, güey, porque cuando tú sabes, tú ya identificas el problema y puedes encontrar una buena solución. Y la solución puede ser, o yo lo soluciono, que sale barato, o ya le busco a tal persona que me lo solucione. Pero lo que quiero decir es, la permacultura te está invitando a que sean personas independientes porque considerando que estamos viviendo en un sistema económico que es el capitalismo, que no es puro, sino es como una mezcla de... el capitalismo te da la opción de poder crecer, de poder ganar dinero, pero cuando se industrializa todo, ya empieza a haber, ya sabes, como tanta burocracia, bloqueos, las cosas van lento, ya no hay tanta flexibilidad y dices, ¿sabes qué? Para ya no depender de las empresas, decides tú independizarte y lo que vuelve generalmente en contexto así general, las personas se están dirigiendo a convertirse en nómadas digitales, güey. Y ser un nómada digital es eso, güey. Vas en muchos lados, te adaptas en cualquier parte de la cultura y administras tu dinero. Y lo interesante de administrar tu dinero es muy importante porque nadie te enseña eso. O sea, literalmente tú te lo estás enseñando
con sus errores. Y yo digo que ese es un grave problema que todos en el mundo estamos pasando, que en las escuelas no te enseñan cómo administrar dinero, que te enseñan matemáticas, pero no te enseñan, oye, este es el dinero, así es como funciona, esas son las divisas, etc. Y digo que eso es muy, muy importante porque imagínate tú como llegaste de Cuba allá, ¿qué son pesos? Pesos. Bueno, tenemos como 4 monedas. ¿Cuál te Te vuelve monedas? loco. Wow. Porque tenemos el peso cubano que está bastante devaluado. Está una moneda virtual que se le llama MLC, Sí. que solamente puedes comprar esa moneda con dólares o con euros. Es decir, que son esas 4 las que se mueven en Cuba. El peso es la que menos te vale. Menos te vale. Entonces también tenemos como que esa ventaja que hemos aprendido un poco la matemática y Claro. el tema de sobrevivir con el poco salario de allá, pero se puede. Sí, y a eso voy, o sea, literalmente la manera de cómo la gente está sacando el conocimiento de economía es por experiencia pura, ¿sabes? Pero yo digo que ya hemos avanzado tanto que un conocimiento base sería muy útil para todos nosotros. Y gracias al cielo tú llegaste acá, estás en Serbia, aquí se usa el dinar serbio, pero también se usa mucho lo que es el dólar y el euro. Entonces, la permacultura, a lo que voy con todo esto, es que te enseña a ser un individual, que tengas, por ejemplo, tu tierra, todo tú, o sea, tú lo estás creando, te estás descentralizando de otros lugares. O sea, tú no dependes de algo, tú no dependes de una empresa. No sé si sea una buena idea, no sé si sea una mala idea, pero veo que estamos yendo más o menos por ese camino. Unos dicen, hay jóvenes, y creo que está muy popular en las redes sociales, que quieren ir al camino del socialismo y el comunismo, pero es como que, chicos, aquí hay un ejemplo que no es bueno. O sea, simplemente, a ver, a largo plazo no da buenos resultados porque pasó Serbia por eso y no fue bueno. Muchos países han pasado por eso y no le ha dado resultado. Sí. Y entonces han tenido que adaptarse al capitalismo Claro. o a un socialismo capitalista, como el caso de, bueno, no sé si lo dije bien, de China, Ajá, sí, que exacto. tiene ese sistema y le ha funcionado. Pero lamentablemente en mi país se han quedado en ese sistema y no le ha funcionado y no le sigue funcionando y continúan preservando ese sistema y lo sigue destruyéndolo desde adentro. Sí, y yo veo luego jóvenes que quieren ir por ese... O sea, en teoría suena muy bien, no digo que no, pero en la práctica no funciona. Y por eso te estoy diciendo, vamos por permacultura que te está... Porque también la permacultura está diciendo, bueno, el capitalismo ya está por nada de explotar, o sea, por nada de desaparecer. Bueno, no desaparecer, pero como que de llegar en una crisis donde dices, ok, ya no tenemos valor en nada. Y ahí es donde está entrando la permacultura. Pero bueno, es un tema mucho más complejo. En tu caso, tú lo que estás viendo en el futuro es ser nómada digital. Ajá. ¿Te dedicarías más como en los audiovisuales? Sí. Continúo en nómada digital, pero en la parte de audiovisual. Ok. Que eso es lo bueno, que siempre vas a tener trabajo en cualquier lado que vayas y sin importar el país o la cultura, siempre van a necesitar la parte del audiovisual. Ok. Entonces, para recapitular con esto, para ser nómada digital, los consejos que tú puedes decir para las personas que quieren hacer riesgos de un país a otro es saber inglés, gastronomía, o sea, cocinar, pues. ¿Qué era más? Economía, aprender economía, ¿correcto? Uh-huh. Y aprender a ser independiente. A ser independiente, en todos los sentidos. En todos los sentidos. En todos los sentidos. Muy bien, pues yo creo que hasta aquí sería bien terminar. Amigo, muchas gracias por tomar tu tiempo, por poder hacer esto. Creo que hicimos un experimento interesante de mezclar streaming con podcast, pero ¿sabes qué? Yo quería más que nada que tú compartieras tu voz, güey. Tu voz es muy única, es muy común, es algo de todos los días. No eres una celebridad, eres César. Una persona común y corriente. Pero las cosas que has hecho detrás son simplemente impresionantes y yo creo que con esto le puedes puedes abrir ojos a personas, decirles como que, chicos, la manera como ven la vida
es solo un punto, es un color. Hay varias maneras. Y tú estás literalmente con esta historia que estás diciendo, abriendo dando un nuevo espectro a ver las cosas. Entonces, yo quería que nada más que tu mensaje se compartiera, que la gente tuviera una idea de que gente como tú, pues, existe y hasta cierto punto das esperanza, güey, a mejorar, ¿sabes? Las cosas, porque tanto cinismo que hay en el mundo, ¿sabes? Mucha gente es negativa. Llega un ser como tú y le da... Una persona cualquiera que empezó desde cero. Exacto. Y ha logrado todo y quiero seguir logrando. Entonces, Exacto. los invito a no tener miedo. Si tienen un objetivo, es a lanzarse. ¿Pasas trabajo? Sí. ¿Vas a tener miedo? ¿Vas a sufrir? Pues sí, lo vas a hacer. Pero vas a conseguir el resultado que tanto te propones. Perfecto. Yo creo que aquí podemos terminar. Está genial esto. Vale. Gracias, amigo. Vale. Gracias a ti.